estamos en un mercado donde puede parecer una broma, pero es real. Hay más personas que escriban que personas que leen. Se publican muchísimos libros. Se publican en España 80.000 libros cada año, que es una barbaridad. Y no somos un país tan lector. Ahora leemos más que antes, pero básicamente hay un 40% de la población que no lee nunca. 40% de la gente en España no coge un libro ni por equivocación. Y de este 60% no todo el mundo lee habitualmente. Hola a todos, bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, este podcast de MiCrowd en el que nos señalamos a quienes quieren ganar dinero. En este podcast hablamos sin filtros, con grandes referentes de los negocios, de la economía, de la inversión y de la política. Antes de nada, si os interesa la inversión de impacto y queréis ayudar a financiar proyectos de mujeres emprendedoras en América Latina, os recomiendo que os paséis por microwd.es. Puedes mejorar el mundo y ganar dinero. En MiCrowd ayudas a mujeres emprendedoras de Latinoamérica y generas rentabilidad. microwd.es. Tu inversión, su cambio. Ya lo sabéis, yo soy Irune Ariño y hoy entrevistamos a Roger Domingo, director editorial de varios sellos del Grupo Planeta, como Deusto, Gestión 2000, Alienta y Paradamis. Y bueno, aprovechando que tenemos a Roger aquí, hoy me gustaría hablar de la industria editorial, pero también de su faceta como emprendedor, ya que además, ya hace unos años, es el creador del método Mapea. Bienvenido a Con Ánimo de Lucro, Roger. Muchas gracias, Irune. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Antes de nada, te voy a hacer una pregunta que desde que empezamos como esta segunda temporada o tanda de entrevistas estoy haciendo, y es, ¿qué relación tienes tú con el ánimo de lucro? Si te parece bien, mal, si, no sé, o qué reflexiones te vienen a la cabeza. Me parece estupendo. De hecho, creo que todos deberíamos ser emprendedores y todos deberíamos intentar ganar el máximo de dinero posible. Porque si todos fuéramos lo más rico posibles, y creo que es una obligación, te diría incluso moral, ¿no? De progresar y de ganar dinero. Si todos fuéramos lo más ricos posible, pues evidentemente erradicaríamos la pobreza y un montón de problemas sociales que existen en el mundo, con lo cual muy a favor de los emprendedores, de crear negocios y de progresar, de que el mundo, la sociedad y cada uno de los individuos particulares e individuales que conforman la sociedad progresen cuanto más mejor. Perfecto, ya vemos que tú no tienes problemas con el ánimo de lucro. Todavía no nos hemos encontrado a nadie en este podcast que tenga, pero todo puede ser, hay de todo. Pues yendo al turrón y entrando a hablar del tema que comentaba antes, tú tienes una experiencia ya de muchísimos años en el mundo editorial. La primera cosa que me gustaría preguntarte, porque fíjate, cuando uno es pequeño, pues igual uno se plantea ser autor, ¿no? Y escritor, escribir libros. Pero yo no sé si tú te planteaste que podías entrar en esta industria de otra forma, ¿no? Ayudando a la gente a publicar libros, detectando talento. ¿Cómo surge eso? Sí, surge un poco digamos, como a veces surgen las ideas, ¿no? Que no te das cuenta, la tienes delante y no te das cuenta. En mi caso fue porque yo siempre tenía mucha gente, ¿no? Pues amigos de amigos, amigos de familiares, amigos de autores, gente que simplemente me conocía pues por las redes o me conocía en la presentación de un libro o en cualquier tipo de evento, que me preguntaban siempre cómo podían hacer para publicar. Y la pregunta siempre era muy parecida. Oye, he escrito una novela, ¿qué tengo que hacer para publicarla en Planeta? O tengo un ensayo sobre lo que sea que tengo que hacer para publicarlo en una editorial, ¿no? Y básicamente me pasaba la vida respondiendo la misma pregunta. Y al final me di cuenta de que había una necesidad
una demanda de mercado de personas que habían escrito un libro, pero como que no se dedicaban al negocio editorial, no tenían, digamos, ni idea de cómo funcionaba, que es muy normal, ¿no? No te dedicas a esto, pues no sabes cómo funciona. Y que había una demanda para ayudar a estas personas a conseguir, explicarles cómo funciona el mundo editorial y conseguir lograr este objetivo último, que es siempre escribir un buen libro y publicarlo con una editorial, a poder ser una editorial de prestigio, ¿no? Y así surgió. Cuando me di cuenta de que me pasaba el día contestando a estas preguntas, pensé, bueno, lo mejor que puedo hacer es crear un curso, en este caso es un curso online, ¿no? Porque se vende todo el mundo, en España, en Latinoamérica, etcétera, que dé respuesta a esta demanda de mercado y que aquellas personas que quieren escribir un libro o bien ya han escrito un libro y no quieren ir dando palos de ciego y quieren, digamos, hacerlo bien a la primera, pues se apuntan y básicamente en el curso les cuento pues todo lo que tienen que saber para escribir un buen libro y luego todo lo que tienen que hacer para conseguir publicarlo con una editorial de prestigio. Es una serie de clases grabadas, pero que me tienen que ir pues mandando los materiales que se requieren, ¿no? Pues para mandar una propuesta a una editorial no basta con mandar solo el manuscrito. Si mandas solo el manuscrito no te van a hacer caso, ¿no? Hay que escribir una carta de presentación con unas características concretas, escribir un briefing literario y luego añadir el manuscrito. En la carta de presentaciones, digamos, donde le presentas, ¿no? La obra y el autor, el briefing ya resumes un poco la obra y explicas sus atributos editoriales y comerciales y luego ya, si la carta les ha gustado y el briefing les ha gustado, pues van a dedicar tiempo a leer el manuscrito. Luego me mandan el contrato también cuando empiecen a recibir contratos con editoriales y básicamente me tienen a su disposición durante un año, que es el tiempo que dura el curso, pues para todo lo que puedan necesitar. Sí, hay todo tipo de dudas de gente pues, que no sabe cómo titular la obra, qué editorial es mejor, cómo hacer luego la promo, bueno, una serie de las dudas habituales, con lo cual básicamente ayudo a estas personas que han escrito un libro y no saben cómo hacerlo. Y la razón, básica, aparte de estas ganas de ayudar, es que hay en España, en todo el mundo, pero sobre todo en España, tenemos un problema y es que hay muchas personas que escriben muy bien, pero como que luego no saben cómo contactar con las editoriales, no consiguen publicar. Y la verdad es que es una lástima, ¿no? Porque, hay gente que escribe novelas excelentes o incluso ensayos excelentes, pero al no saber cómo contactar con las editoriales, porque lo hacen mal, mandan solo el manuscrito, lo mandan a las editoriales equivocadas, etcétera, no consiguen publicar. Y es una lástima que gente que tiene un buen libro, que ha escrito una buena novela o que es un buen especialista en su área, no consigan publicar simplemente porque no saben cómo hacerlo. Que ocurrirá en otras áreas, ¿no? Seguro que hay músicos que son muy buenos músicos, pero igual no saben cómo contactar con las discográficas y acaban, digamos, sin conseguir publicar el disco. Pero básicamente es esto. Es decir, ayudar a las personas que quieren escribir y publicar un libro, hacerlo del modo más rápido posible, sin dar rodeos, acertando a la primera y maximizando, digamos, las posibilidades de publicar la obra en una editorial lo más grande posible. Que me has ido directamente al método Mapea, pero yo lo que en realidad te preguntaba es que cómo te dio por meterte en la industria editorial. ¿Cómo me dio por meterme en Pensaba que me preguntabas... No, bueno, pero vamos a volver a eso. Pero me interesaba mucho saber, oye, cómo de repente dices, no, bueno, pues me quiero dedicar a esto. Sí, no, esto fue muy sencillo, ¿no? Porque yo estudié humanidades, que en humanidades básicamente te enseñan a leer y escribir. Y tenía que pagarme el alquiler del piso, como cualquier chaval de 20 años, ¿no? Y luego lo que empezamos a trabajar un poco todos los compañeros de la universidad, los que estudiamos humanidades, a trabajar en editoriales, pues haciendo correcciones, haciendo traducciones, escribiendo artículos y trabajamos de freelance, íbamos, digamos, de editorial en editorial y trabajamos no solo editoriales, sino servicios de agencias de servicios editoriales, un poco haciendo lo que se podía, ¿no? Sobre todo correcciones y redacciones. Y con eso, digamos, empecé a meter el pie en la industria editorial. Acabé trabajando en Planeta, en una editorial, en una enciclopedia que necesitaban, una enciclopedia, enorme, ¿no? Que se hizo en el año 93, 94. Y ahí pues empiezas a tener contactos y ya cuando acabé la carrera,
pues empecé también como freelance, y luego ya llegó un día en el 2004 que ya me hicieron fijo y ahí seguí. Pero básicamente no sabía hacer otra cosa que estas cosas, ¿no? Que escribir, corregir, traducir, etcétera. Lo cual fue muy Nunca te natural, dio ¿no? por escribir. O sea, por escribir me refiero, por decir, oye, tengo esta idea de una novela o de un ensayo o de lo que sea. No, porque yo siempre he sido un poco comodón en esto y como que lo que me gusta es leer, no escribir, Vale. y me pagan por leer, pues ya, ¿qué más pedir, no? Que te paguen por lo que te guste, por lo que te gusta, con lo cual, no, siempre he preferido leer a escribir. Me gusta escribir también, ¿no? Pero vaya, nunca me he planteado escribir nada. Lo que pasa es que claro, en tu trabajo en realidad no solo te dedicas a precisamente, ¿no? A hacer esta parte de evaluación de lo que, por ejemplo, alguien que quiere publicar te presenta, sino que, si no me equivoco, tú también sales a buscar el talento, ¿no? Y de repente hablas con un autor y le propones sacar un libro. Sí. Yo publico unos 100 libros al año. Y de los Y 100 libros... todos te los tienes que leer. Es heavy. Sí, claro. Pero de los 100 libros al año, el 90% los busco. Es decir, de lo que me llega, que es lo que en la industria llamamos manuscritos no solicitados, publicas muy pocas cosas, porque la mayoría de cosas que te llegan realmente no te encajan, porque claro, esto es cada editorial, digamos, esto a veces cuesta de entender, pero las editoriales no publican de todo. Esto es como un vestido. Un vestido a una persona le queda bien, al de al lado no, ¿no? O un traje. O sea, a mí un traje me queda bien si tiene determinada talla. Si es muy pequeño o muy grande, pues no me va a quedar bien. Lo mismo con los libros, ¿no? Hay libros que pueden ser muy buenos libros, pero a mí no pueden, que generalmente no me encajan. ¿Cuáles me encajan? Los que hago a medida, como los trajes o como los vestidos, ¿no? Luego yo lo que hago es, pues, escuchar muchos podcasts, ¿no? Como este tuyo, Irune, canales de YouTube, el periódico, redes sociales, y tratas de detectar personas que saben mucho sobre algo y que además saben algo que interesa a muchas personas y les propones escribir un libro. Cuesta dar con la tecla. Cuesta dar con la tecla porque claro, lo ideal es conocer a esta persona o detectar este talento cuando no han publicado nada. Claro, cuando ya han publicado y han vendido mucho es muy fácil. Pero claro, el secreto está en conocer a... Sí, yo me recuerdo, por ejemplo, conocí a Juan Ramón Rayo cuando no había publicado ningún libro y era muy jovencito, tenía 23, 24 años. O a Daniel Lacalle, cuando le propuse escribir el primer libro, no había escrito ninguno. Y no era muy conocido, digamos, en círculos económicos, energéticos, no había estado en Repsol. Tenía una columna en el Confidencial los sábados, pero no era una celebrity, ¿no? Como puede ser ahora. Con lo cual es detectar este talento cuando todavía no han escrito nada y cuando no son necesariamente muy conocidos por el gran público. Porque si no los detectas en este momento, pues habrá otro editor de la competencia que sí lo hará y se llevará el gato al agua. Claro, o sea, tú dices, ¿no? Yo descubro cómo a las personas, veo qué temas suelen tratar, veo si estos temas son, por lo que sea, o tienen un público, eh, oye, que muy movilizado o que está esperando que se escriba sobre esto, o simplemente están como en la agenda en ese momento, ¿no? Y les escribo, pero me parece súper complicado porque, claro, tú igual solo les has escuchado en un podcast, no sabes si escriben bien, no sabes si, o sea, cómo va el proceso. Tú ¿no? Le propones a Daniel, a Juan Ramón o a María o a quien sea que escribas, pero le sugieres un tema, le sugieres una estructura o... Sí, esto hay que ir trabajándolo. Depende un poco del autor. Hay autores que realmente no necesitan apenas ayuda porque lo tienen muy claro y hay autores que necesitan mucha más ayuda y es un poco a veces el parto de la burra, ¿no? Porque cada capítulo, oye, pues no sé si hablar de esto o de lo otro, cómo enfocarlo, bueno, necesitan más trabajo. Pero bueno, esto es el trabajo del editor, ¿no? Que hace poco a poco con el autor y a medida que el autor va avanzando, pues el editor va leyendo y le va indicando si lo ve bien, si lo ve mal, si hay que hacer cambios, ¿no? Pues a veces el nivel es demasiado alto y dices, oye, baja un poco el nivel para que te entienda todo el mundo. Hay veces que el autor, como que sabe mucho de lo que habla, da muchas cosas por sabidas, pero puede haber un lector
que no sea tan avezado en la materia, que no sepa, esto ocurre sobre todo en los economistas. Es decir, sí, ya sé que tú crees que todo el mundo entiende, pues no sé, la correlación entre inflación y deuda, ¿no? Por ejemplo, pero claro, puede haber lectores que no lo sepan. Bueno, a veces hay que explicar las cosas un poquito más y, y a veces, sobre todo, que es lo que suele costar más, es cómo ordenar los contenidos. Y en esto, bueno, tengo una especie de, no de método, ¿no? Pero me gusta siempre que todos los capítulos estén muy ordenados y que cada capítulo repose sobre una idea principal. Luego puede haber una serie de ideas complementarias que ayuden a respaldar o a ilustrar esta idea principal, pero que cada capítulo se pueda resumir en una frase que diga aquí te cuento esto o aquí demuestro esto. ¿Qué ocurre? Que claro, a veces los autores empiezan a escribir y se van un poco por las ramas, ¿no? Luego es cuestión de ir reordenando los contenidos. Pero no, en este capítulo hablamos de esto, en el otro hablamos de esto, en el siguiente hablamos del otro. Nada, una cuestión simplemente de organización. Con lo cual, sí, depende del autor, pero hay que ir trabajando el proyecto y a medida que el proyecto va avanzando. Me decías que, claro, que efectivamente no todas las editoriales publican de todo, ¿no? Y los sellos que tú llevas, justo, evidentemente tienen como un, no sesgo, ¿no? Pero que, o sea, que una serie de temáticas que tratan un tipo son un tipo de libro concreto, ¿no? Pero no todos son tan, digamos, no, el tipo no es tan similar en todos los sellos. Es decir, quizá Deusto es como el más claro, ¿no? Porque es que es una cosa como más ensayo, podríamos decir. Yo creo que no sé Sí. si se llama ensayo. Pero claro, el resto no. ¿Te parece como complicado como compartimentar? O sea, Deusto es esto, el otro, no, Bueno, Damis es lo otro, es... no, cada sello tiene, digamos, una línea editorial muy definida. Hay sellos que son los que llamamos sellos generalistas, que son los que publican de todo. Espasa, por ejemplo, publica desde novela hasta ensayo, hasta poesía, publica de todo, ¿no? Y luego hay otros sellos que solo publican novela y otros sellos que solo publican ensayo. En el caso de Deusto, seguramente publica ensayo económico, ensayo político, ensayo divulgativo, ensayo de actualidad. Damis es una cosa también completamente distinta. Básicamente son libros de referencia. Alienta es libro de bienestar, libro de superación personal, autoayuda, bienestar, temas de salud. Y un poco cada sello, es decir, las líneas están cada vez más difusas, pero en los grandes grupos, por ejemplo, como Planeta, cada sello tiene un poco su línea editorial. Crítica publica historia. Bueno, cada uno de los sellos hace una cosa en concreto, ¿no? Pero sí, igual desde fuera cuesta más verlo, pero un editor siempre tiene muy claro lo que le encaja y lo que no le encaja. Puede que luego se equivoque, ¿no? Porque nos equivocamos mucho. Y no hay una ciencia que te diga, este libro va a vender 5.000 ejemplares. Ojalá, ¿no? Pero claro, si hubiera una maquinita que te lo dijera, luego no tendría ninguna gracia ser editor y cualquiera podría serlo. Con lo cual, uno como editor siempre tiene la intuición de lo que va a funcionar y no va a funcionar. Y siempre acaba siendo una apuesta. Es decir, tú crees que esto va a funcionar y que va a tener sentido, o incluso son a veces temas que te gustaría de los que se hablara más. Y lo sacas el libro para que se hable más de este tema. A veces se consigue, a veces no se consigue. Y a veces depende de muchos factores, ¿no? A veces la actualidad política es tan importante o hay tantas cosas que cuesta mucho meter nuevos temas a debate y los periodistas pues no te los compran y por tanto el libro a veces pasa desapercibido. Pero bueno, en general un editor suele saber bastante bien qué es lo que busca y qué es lo que no busca. ¿Y a ti te parece importante que haya esas divisiones dentro de una editorial? O sea, que haya editoriales que tengan sellos distintos para cosas distintas. ¿O crees que puede funcionar igual de bien ser una editorial generalista y publicar de todo dentro de un mismo nombre? Sí, no. A ver, la gracia de una editorial especializada es que el público que quiere este género te conoce bien. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si a ti te gusta mucho la novela histórica,
pues sabes que cualquier libro de la editorial Pamias te va a gustar. Y hay veces que no conoces el libro o no conoces al autor, pero dices, oye, si lo ha publicado Pamias, que básicamente publica novela histórica, y toda la novela histórica que publica, o al menos que yo he leído, me ha gustado, me arriesgo, ¿vale? Lo mismo en mis sellos. En el caso de Deusto, claro, lo que se intenta es que, que si alguien no conoce, fíjate que publico a un economista, ¿no? O a un libro sobre finanzas. Igual no conoces al autor, pero bueno, que te dé el haberlo, que sea Deusto quien lo publica, o otro sello, que te dé una referencia de calidad y digas, bueno, pues me arriesgo a comprarlo porque igual no lo conozco. Con lo cual, básicamente, la idea es esta, pero más allá de esto, no tiene ventajas ni inconvenientes. El problema de una editorial generalista, claro, en el caso de Espasa, publican de todo, con lo cual en realidad nunca sabes, ¿no? Porque dependerá del libro. Lo que intenta un editor en general, ahora cada vez menos, pero antes mucho, era lo que se llamaba armar catálogo, ¿eh? Tener un catálogo muy definido y que a una persona, que esto ahora es imposible porque los mercados han cambiado mucho y han cambiado mucho en el sentido de que ahora antes básicamente había 3 generaciones. Ahora hay 6 generaciones, ¿no? Y las generaciones están muy mezcladas. Digamos, lo que antes pensábamos que era cómo funcionaba la sociedad, esto ha saltado por los aires, pero básicamente la idea era, si a ti te gusta un libro de esta editorial, te podrían gustar todos, que es un poco lo que consiguieron editoriales como Anagrama en su momento. La colección esta amarilla, ¿no? De Anagrama, que vas a una librería, hay un montón de libros de Anagrama. ¿Qué decía Jorge Herralde? Pues a veces te descubría autores húngaros de los que nunca jamás habías oído hablar y decías, bueno, si lo ha publicado Anagrama será un buen libro, ¿no? Y lo acababas comprando. Con lo cual es como una seña de identidad. Claro, ¿no? Y de hecho, escuchándote a ti, precisamente digo, joder, tiene todo el sentido, ¿no? Porque actúa como señalización y quizá a veces, si no tienes un nombre muy reconocible, quizá publicar de todo sin tener un sello específico te quita esa parte de contacto directo, porque, de hecho, a mí muchas veces me pasa, ¿no? O sea, yo sé que hay editoriales que publican, por ejemplo, ensayo, pero que no solo publican ensayo, con lo cual no suelo estar tan al día de las cosas que publican porque sé que hay muchas cosas que no me van a interesar, ¿no? Y en cambio yo sé que Deusto siempre publica el tipo de libro que yo leo. Entonces, ¡pum! Sé que voy directamente y me puede gustar más el tema de este libro que el de este otro, ¿no? Pero por lo menos sé que el tipo de libro... Sí, esta es la idea, dar la confianza de que si compras un libro de un sello que conoces, no te vas a equivocar. Es un poco yo lo que busco, por ejemplo, en el caso de Deusto, que publico muchas cosas, pero básicamente economía. Yo de economía publico todo, desde autores muy a la izquierda, a autores muy, muy conservadores o muy liberales. Y un poco el mensaje es, si te gusta la economía, el libro te va a gustar, porque siempre será un libro interesante. Luego puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero es un buen libro de economía. Y simplemente dar esta garantía al público lector. El libro es un libro, yo te aseguro, te garantizo que es un buen libro, está bien escrito, las tesis que defiende están respaldadas en hechos, es un libro con argumentos y por tanto te puede interesar. Oye, y ahora que decías, ¿no? El tema de que publicas desde autores que se sitúan en la izquierda hasta personas liberales, te quería hacer como 2 preguntas, ¿no? Una es si tú has notado que a sellos como Deusto o a otros en los que tú no trabajas, se percibe una ideología concreta desde fuera y si te parece que eso puede ser un problema. Sí, en el caso de Deusto, digamos, yo en realidad publico tanto, y siempre he publicado tantos autores, digamos, socialdemócratas como liberales, desde Piketty a Rayo, ¿no? Que comentábamos antes. Pero sí que sí que aún a pesar de esto, es una editorial más reconocida por sectores liberales que por sectores socialdemócratas, pero por una única razón muy evidente. Hay muchas editoriales que publican autores socialdemócratas y hay muy pocas editoriales que publican autores liberales. Luego, cuando, digamos, empecé a publicar autores liberales que seguramente no encontraban hueco
en la mayoría de editoriales, el mundo liberal pensó, oye, pues Deusto es la editorial que publica a todos los liberales. No, acabé publicando todos los liberales porque creo que son interesantes y porque deben publicarse, y básicamente porque la mayoría de autores son muy amigos también, ¿no? Pero no fue con ánimo de vamos a crear la editorial liberal por excelencia. Para esto ya está Unión, que solo publica libros liberales, ¿no? Mi objetivo no es publicar solo libros liberales, aunque a veces, en según qué ámbitos pueda parecerlo, sino incluso conseguir, que es lo más difícil, que un público liberal lea a un autor socialdemócrata y que un público socialdemócrata también pueda leer a un autor liberal, porque es en este trasvase donde realmente puedes aportar algo, ¿no? Porque es que si no, estamos siempre digamos, en nuestros mundos propios, ¿no? Dando vueltas alrededor de nosotros mismos. Sí, no, totalmente. Se generaron unas cámaras de eco brutales. Y es verdad que hay, quizás sobre todo las editoriales más pequeñas, ¿no? Son quizás las más ideológicas. No lo sé, no sé si hay alguna editorial, porque me vienen a la cabeza algunas de libros con los que yo estudio, ¿no? Que son como muy de izquierdas, tipo Traficantes de Sueños, ¿no? Bien. Pero no pienso en ninguna grande que realmente, la que yo realmente perciba, ¿no? Una ideología concreta. Claro, Sí, las más pequeñitas sobre todo si son empresas familiares. Básicamente es el editor quien utiliza la editorial, es su forma de hacer política. claro. Con una línea muy, muy marcada. A medida que las editoriales crecen más, pues generalmente se abre más. Bueno, no hay una correlación exacta, ¿no? Pero es cierto que suele ocurrir de este modo. Oye, y hay mucha competencia en el sector editorial. O sea, es un mundo complicado. Voy a reformular la pregunta, ¿no? ¿Cuesta que sobreviva una editorial? Sí, cuesta mucho y de hecho cada año se montan muchas editoriales, cada año se montan unas 150 o 200 editoriales porque no hay barreras de entrada. Es decir, montar una editorial es muy fácil. Necesitas simplemente un capital inicial que no es demasiado, no necesitas patentes o fabricar nada, ¿no? Simplemente necesitas un ordenador y ponerte a contratar autores. Necesitas un capital inicial porque, claro, entre que encargas el libro, se escribe y lo publicas, va a pasar un año y medio, con lo cual no vas a empezar a recuperar hasta el cabo de un tiempo. Pero realmente los costes de entrada son mínimos comparados con cualquier otro negocio, ¿no? Con lo cual se abren muchas editoriales, pero al mismo tiempo es un mercado tan competitivo que cierran también muchas editoriales. La mayoría de las que se abren no sobreviven, o sea, como startups, no sobreviven más allá de los 2-3 años, porque llega un punto que se quedan sin financiación. ¿A qué se debe? Pues se debe que estamos en un mercado donde puede parecer una broma, pero es real. Hay más personas que escriban que personas que leen. Se publican muchísimos libros. Se publican en España 80.000 libros cada año, que es una barbaridad. Y no somos un país tan lector. Ahora leemos más que antes, pero básicamente hay un 40% de la población que no lee nunca. Yo a todos los autores siempre les hago una broma. Es que hay muchos autores que cuando yo les pregunto, ¿este libro a quién va dirigido? Dicen, se lo puede leer todo el mundo. Porque uno piensa que su libro es para todo el mundo. Dice, bueno, para todo el mundo no será para la gente que lee. Dice, bueno, todo el mundo lee, digo, ¿no? El 40% de la gente en España no coge un libro ni por equivocación. Es decir, nada, niente, en absoluto, nunca jamás. Luego, y de este 60, no todo el mundo lee habitualmente. Es decir, digamos, tenemos un índice lector tirando abajo, sobre todo mucho más bajo que en países de nuestro entorno. Es decir, en España, por ejemplo, para que un libro tipo, un ensayo tipo, una traducción tipo, por ejemplo, para que a una editorial le salga rentable y, digamos, haga break-even y recupere parte de la inversión, tiene que vender 1.500, 2.000 ejemplares. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de ensayos no venden tanto. En cambio, el mismo título, mismo autor, cuando se publica en Italia, en Francia o Alemania, ves que venden mucho más. Es decir, un libro que aquí en España se vende 1.500, 2.000, en Francia vende 5.000, 6.000 sin problemas, en Italia también, en Alemania incluso un poquito más,
Pero claro, el editor español tiene siempre más problemas para conseguir que los proyectos sean rentables. Es decir, hay libros que se publican siempre, autores, ¿no? Que se publican siempre pues en estos países de nuestro entorno porque venden suficientemente bien como para recuperar la inversión y obtener un beneficio. Y en España depende mucho, estás siempre ahí fregando el larguero, ¿no? Con lo cual, básicamente, para no enrollarme, se publican muchos más libros de los que el mercado puede absorber. Con lo cual, las editoriales generalmente lo pasan mal. Es un negocio con márgenes muy estrechos y si un libro te va mal, no pasa nada seguramente, pero si tienes una mala racha y llevas 4 o 5 libros que te van mal y que vas perdiendo dinero con cada libro, claro, llega un momento pues que el colchón se agota y no tienes otra que cerrar. También el mercado editorial es un poco distinto al mercado de cualquier otro producto, y es que el librero tiene derecho a devolución. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo imprimir, imagínate que tú y yo nos ponemos de acuerdo en publicar un libro. Tú escribes el libro, yo lo publico y yo digo, bueno, el libro de Irune puede vender unos 2.000 ejemplares, ¿no? Pues yo imprimo 2.000 ejemplares y los pongo en las librerías. ¿Qué puede ocurrir? Que empieza a vender unos pocos, ¿no? 100, 200, 300, pero que al cabo de un tiempo los otros, los 1.500, por ejemplo, que nos han vendido, el librero me los devuelva. Y yo por ley tengo la obligación de aceptárselos. Pero es que estos ejemplares me pueden llegar al cabo de 2 o 3 años. Incluso yo te puedo haber pagado a ti unos royalties, porque como ya no los tengo en el almacén, si yo digo, he mandado a imprimir 2.000. Si en el almacén me quedan 500, pues yo puedo dar por supuesto que he vendido 1.500, con lo cual yo te pago a ti el 10% de los 1.500. Pero ¿qué puede ocurrir? Que cierre una librería o que una gran superficie como el Corte Inglés decida achicar el espacio que tiene para libros y de golpe te devuelven 1.000, 2.000, 10.000 libros, lo que sea, ¿no? Claro, esto tiene un impacto enorme en la cuenta de resultados, con lo cual hace que, bueno, que las editoriales sean en general negocios muy frágiles y, y por esta razón misma miran mucho qué publican y qué no publican. Hay muchos autores que dicen, es imposible publicar con las editoriales, no se arriesgan. Pero se arriesgan mucho, pues el problema es que, digamos, cuando uno se arriesga y claro, si es su empresa tiene que cerrarla y si es su empleo, pues lo pierde. Porque las editoriales son un poco como os ocurre como en el fútbol, ¿no? Si un equipo no funciona, no echan a los 22 jugadores, echan al entrenador. Si la editorial no funciona, echan al entrenador. Luego, los editores es gente que está acostumbrada a que le echen en algún momento de su vida, porque si tiene una mala racha, pues te acaban echando. Con lo cual, claro, te miras muy mucho qué publicas y qué no publicas. Bueno, eso quiere decir que tú no has tenido malas rachas, porque vamos, ¿cuántos años llevas ya en Planeta? No, yo sí, no, yo llevo toda la vida, llevo Claro. desde el 2004. Estuviste en el extranjero brevemente, pero llevas prácticamente toda tu carrera en Planeta. Sí, bueno, sí, en este Planeta es un poco distinto. Planeta es, digamos, cuida mucho a sus trabajadores y tienen que ir muy mal las cosas para que te despidan. Digamos, Planeta no es un buen ejemplo en esto, sino de hecho todo lo contrario. Pero sí que en el mundo editorial, digamos, los editores en general están muy poco tiempo. Sobre todo en el mundo anglosajón se ve mucho. Es decir, hay editores que son como futbolistas, un poco celebrities, ¿no? Que van en distintos equipos. En cada 2 o 3 años están en un equipo distinto. Pues un poco lo mismo, ¿eh? Ves al mismo editor, pero que va pasando por distintos sellos a lo largo de su carrera. Me ha impactado, ¿no? Todo el tema de las cifras que me has contado, porque, no, claro, me parece, o sea, no, si uno se plantea montar un negocio, es cierto que yo no me plantearía montar una editorial, tiene que ser muy bonito, pero efectivamente, como tú decías, es peliagudo. Claro, yo te quería preguntar, como por entenderlo bien, claro, como tú decías, no existen unos costes como elevadísimos, pero claro, porque entiendo que hay como dos tipos de editoriales, ¿no? Las que
pagan al autor por escribir el libro y las que no le pagan, sino que le dan un porcentaje de las ventas de ese libro, ¿no? Entonces, claro, entiendo que en el primer caso los costes son muchísimo más elevados, o no lo sé, que en el segundo caso. Y claro, no sé si se trabaja mucho con la figura del freelancer o hay que tener a mucha gente en plantilla, que probablemente ese sea como la otra cosa que puede encarecer mucho el coste. No, la editorial siempre es lo mismo. La diferencia es si, digamos, si la editorial te paga un adelanto o no te paga un adelanto. Si es un anticipo o no te paga el anticipo. Ah, vale. Vale, o sea, yo pensaba que había esos modelos y entonces no. O sea, simplemente que te lo puede anticipar o que no. Bueno, básicamente, por ejemplo, una editorial, imaginemos, ¿no? Que tú y yo estamos tratando, estamos negociando un libro y yo te digo, Irune, te pago el 10%, que es lo habitual del PVP. Y por tanto, si yo te pago el 10%, que es, digamos, universal en todo el mundo, ¿eh? Y el libro vale 20 euros, tú obtienes el 10%, por tanto, 2 euros de cada libro, ¿vale? 2 euros son para ti. Y luego, en el escandallo, otros 2 serán para el editor, ¿eh? El resto es para el librero, para el distribuidor, para los proveedores, etc. Pero yo te puedo decir, estos 2 euros yo te los pagaré en la liquidación anual. Generalmente en primavera, en marzo, abril, se hace la liquidación y la editorial dice, querido autor, querida autora, el año pasado vendiste 1.000 ejemplares, por decir algo, como que cobras 2 euros por cada ejemplar, te tenemos que pagar de la liquidación del año pasado 2.000 euros, ¿vale? Perfecto. ¿Qué ocurre? Que si imaginemos que tú y yo nos ponemos de acuerdo en que escribas un libro y que yo lo publique. Ahora estamos en el mes de otoño, ¿no? En el mes de otoño, digo, en el mes de noviembre. Tú, claro, para escribirlo necesitas un tiempo, ¿eh? Ponle que lo publicas, que me lo entregas, qué sé yo, o sea, en primavera, ¿eh? En mayo. Y dices, no, necesito 6 meses para encerrarme y escribir el libro. No, tú te pones, escribes en mayo me lo entregas, pero yo necesitaré unos 4 meses para publicarlo, porque necesito un mes de corrección de estilo, un mes de maquetación, un mes de corrección ortotipográfica, un mes de distribución, etcétera, ¿no? Con lo cual podría publicar el libro en noviembre, ¿vale? Luego, en noviembre el libro sale al mercado y se vende durante noviembre y diciembre. Con lo cual, en abril del año siguiente, yo te pagaría, pero solo por estos 2 meses. ¿Qué ocurre? Básicamente, que claro, tú has estado trabajando en el libro 2 años antes y no cobras hasta 2 años después. Con lo cual, claro, es un poco... a ver, son negocios, ¿no? Al final, una inversión siempre es a largo plazo. En este caso es una inversión en tiempo y luego lo acabas cobrando. Pero sí que hay autores que dicen, hombre, si quieres que yo deje de hacer una serie de cosas que son parte de mi sueldo, pues en tu caso, pues igual me dices, si tengo que dejar de hacer podcast o hacer, digamos, mis actividades profesionales para escribir el libro, me lo tienes que compensar de algún modo. Luego, para esto existe la figura del anticipo. Y básicamente es, yo te podría decir, pues hagamos una cosa, yo te anticipo unos 2.000 euros. Si yo te anticipo 2.000 euros para que tú te pongas a escribir, no es que este no te lo estoy regalando, yo te lo estoy anticipando. Luego, cuando toque la liquidación, estos 2.000 euros equivalen a 1.000 ejemplares, ¿no? Hemos dicho que son 2. Luego yo te estoy adelantando lo que tú cobrarías por los primeros 1.000. Con lo cual, cuando toque la liquidación, ahí hacemos números, pasamos cuentas, y yo te voy a decir, Irune, has vendido 2.000, has vendido 1.000 ejemplares. Si has vendido 1.000 ejemplares y yo te he adelantado 2.000, estamos en paz. Luego, como ya te lo pagué, allí no te pago nada. Al año siguiente, luego sí, si vuelves a vender 1.000 ejemplares, luego te voy a pagar 2.000. Con lo cual, básicamente, es un anticipo. ¿Para qué sirve también? Pues si hay un autor al que le salen varias novias, pues poder negociar. Pero claro, puede que yo te quiera que tú escribas un libro, pero también es probable que un editor de la competencia o varios quieran que escribas un libro, con lo cual tú harás bien en intentar negociar cuanto más mejor, ¿no? Con lo cual tú me dirás, Roger, ¿cuánto me ofreces? Y yo te diré 2.000 y me dirás, Roger, ¿no? Con esto no tienes ni para empezar porque el de al lado me ofrece 4.000.
Y el Pero otro... es una súper apuesta, ¿no? Porque claro, imagínate que no llega a vender 1000 libros. Sí, porque esta es la particularidad. El anticipo se anticipa pero no se devuelve. Quiero decir, Claro, imaginemos que yo me vuelvo loco y digo y decido que tu libro va a vender mucho y te ofrezco, qué sé yo, una barbaridad, 50.000 euros, ¿no? Sí, para amortizar estos 50.000 euros yo debería vender al mínimo al menos 25.000. ¿Qué ocurre? Que si en lugar de los 25.000 vendo 5, los otros 20 me los como con patatas. Y no te voy a poder reclamar que me devuelvas los 50.000. Esto aquí es lo de Santa Rita, 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 ¿no? Lo que se da no se quita. Es decir, claro, los autores, sobre todo los autores que viven de la escritura, que no son muchos, pero algunos hay, es su forma de tener, digamos, una garantía. claro. Venden mucho, pero también cobran mucho de anticipo. Y luego saben que este anticipo, que también se le llama mínimo garantizado, es lo mínimo que van a cobrar. Esto lo cobran seguro, porque no lo tienen que devolver. Si luego venden mucho más, seguirán cobrando. Si no venden nada, bueno, no es problema suyo, es problema de la editorial que ha asumido el riesgo. Claro. ¿Y el tema de las ediciones funciona de forma estandarizada? Es decir, las primeras ediciones siempre son tantos números, o sea, tantos libros impresos. No, esto lo decides en función de la demanda. Es decir, sigamos con un ejemplo. Imaginemos que tú escribes un libro y yo lo publico. Cuando yo tengo ya el libro a punto de imprimir y tengo que decidir la tirada, es decir, tengo ya la tripa, la cubierta, todo, yo lo que voy a hacer es prevenderlo, o sea, ofrecerlo a las librerías. Yo voy a ir al Corte Inglés y le diré, oye, ¿cuántos libros quieres cuántos ejemplares quieres de este libro? Que es un libro maravilloso, escrito por una promesa, joven promesa de la literatura española, cualquier cosa, bam, bam, bam. Y el Corte Inglés me va a decir, pero mira, ponme 300. Luego me voy a ir a casa del libro y me va a decir, ponme 200. Voy a ir al Snack, me va a decir, ponme 100. Me voy a ir a Amazon, bueno, me voy a ir a todas las librerías. Luego, con estos pedidos se suman. 300, 200, pum, pum, pum. Me voy sumando y generalmente me da algo tipo 1.500. Si me da algo 1.500, luego le sumo los que yo necesito para prensa, ¿no? Para hacer la promo. Le sumo los que le corresponden al autor y le sumo los que yo quiero tener como colchón. Porque claro, no quiero poder servir ejemplares si tengo más pedidos. Si en alguna librería se agotan, poder servirlos. Con lo cual, si en la preventa hemos vendido 1.500, seguramente decido imprimir 2.000. Con lo cual, depende siempre, hoy en día depende de la preventa, porque además, en caso de que hagamos 2.000 y se agoten enseguida, no hay mucho problema. Antes era mucho más complicado, pero ahora no hay mucho problema porque con la edición digital podemos reimprimir muy rápidamente. Y en una semana podemos tener otros 2.000 ejemplares, con lo cual no hay mucho problema. En realidad, tú eres un revisor, un captador de talento y un comercial. No, la función comercial la hacen los comerciales. Hay un equipo comercial. Tú sí que tienes que, digamos, tú tienes que despertar ilusión y generar interés en el equipo. Es decir, yo vendo los libros, esto es una cadena, yo le vendo los libros a mis comerciales para que salgan a venderlos diciendo es el mejor libro del mundo, a mi equipo de prensa para que llamen a los periodistas diciéndoles es un libro maravilloso. Es decir, tienes que despertar interés, digamos, en tu equipo y luego el equipo, ya sea los comerciales, la gente de marketing, la gente de comunicación, etcétera, lo traslada a... Pero digamos, yo en concreto no voy a los libreros. Para eso está el Claro. equipo comercial o en la mayoría de editoriales la distribuidora. En nuestro caso tenemos distribuidora propia, pero generalmente es la distribuidora la que presenta los libros del editor al librero. Ya acercándonos al tema del método Mapea, antes de eso, te quería hacer una pregunta que yo creo que ya la has respondido parcialmente, y es si se puede vivir de escribir libros. Sí, a ver, no es fácil, pero hay mucha gente que vive de escribir libros. Igual la respuesta correcta es sí se puede vivir de escribir, pero no solo libros. Puedes escribir libros, pero escribes artículos, escribes para revistas, digamos, alquilas tu firma para escribir columnas
los periódicos, tribunas, pero sí, puedes vivir de escribir. Para vivir bien tienes que vender muchos libros, por supuesto, ¿no? Pero bueno, sí, puedes vivir de escribir perfectamente. Y como te decía, yendo al tema del método MAPEA que nos has contado al principio brevemente, no sé si lo he entendido bien, ¿no? Me decías que era un curso gratuito. O sea, es decir, que luego hacías como una asesoría, por así decirlo, durante todo el año que duraba el curso, ¿no? A la gente. Sí, pero no es gratuito en absoluto. De acuerdo, claro. Yo pensaba, ostras, o sea, menuda inversión de tiempo en esto y digo, y si encima lo sale gratuito, o sea, lo hace gratis, yo no sé cómo le puede salir a cuenta. Entonces te quería preguntar, pero vale, no es. No, es un curso que de hecho es bastante caro, cuesta 2.000 euros, pero son 2.000 euros que la gente invierte con no la garantía, porque yo no le garantizo al alumno que va a conseguir publicar, pero sí le puedo decir bueno, porque es un hecho, ¿no? Es decir, ahora mismo desde que empezamos hay más de 200 alumnos que ya han publicado sus libros. De hecho, cada semana se publican libros de alumnos, algunos con editoriales grandes, ¿no? Con Espasa, que decíamos antes, con Penguin, con Conecta se han publicado también. Bueno, generalmente editoriales que, digamos, la idea es siempre publicar en editorial tradicional, por tanto, que el libro llegue a las librerías, no autopublicación, ¿no? Para si tú te quieres autopublicar, no necesitas un curso. Es siempre Claro. pensado en. Y sí, hay ya unos 200 autores, bueno, alumnos, ¿no? Alumnos / autores que han publicado. Y la verdad es que funciona muy bien. Y funciona muy bien porque es que si haces las cosas bien, generalmente te va bien. Si no tiene, digamos, no es que yo tenga una varita mágica, ¿eh? Simplemente si haces las cosas bien, pues generalmente pues te acaba yendo bien. No tiene más secreto. Luego, para publicar un libro, conseguir publicar un libro, lo único que tienes que hacer es escribir un buen libro, digamos, que sea original, que aporte algo, escribirlo bien, es decir, que tenga sentido, el orden, ¿no? Que esto es lo que cuento en el curso. Si es una novela, pues utilizar una serie de técnicas literarias que tienes que conocer y dominar, que responda también al género. Pues si escribes una novela romántica, tiene que haber un conflicto. Si no hay un conflicto y una historia de amor o un romance, que haya algo que lo impida, pues una diferencia de clase social, pues que viven en países distintos, que uno, qué sé yo, está en la cárcel, bueno, mil cosas, ¿no? Tiene que haber siempre un conflicto que impida, es decir, tiene que responder cada novela a las características del género. Si es una novela negra, pues tienes que matar a alguien, pues que lo tienes que matar en la primera página. Si no, no es una novela negra, ¿no? Es decir, básicamente le ayuda a la gente a escribir buenos libros, o al menos libros que tengan sentido en ellos mismos. Y luego lo siguiente es, digamos, dar los pasos adecuados para convencer a las editoriales. Que esto, insisto, si lo haces bien, si escribes una buena carta de presentación, escribes un buen briefing y, como digo, escribes un buen manuscrito, seguramente te van a publicar. Pero tienes que hacer bien la carta de presentación. Todos sabemos que no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. La carta de presentación lo es todo. Hay gente que puede haber escrito un muy buen libro, pero no sabe cómo escribir una carta de presentación y lo hace mal y claro, acaban recibiendo nos o rechazos. Luego tienes que escribir un buen briefing y luego la gente se leerá el manuscrito. Y además tienes que hacer una buena selección de editoriales. Hay mucha gente que manda sus libros a todas las editoriales. Yo cada día recibo un par o tres de novelas. Y dice, chico, ¿por qué me mandas una novela si sabes que no publico novela? ¿No? Si tú pierdes el tiempo, yo pierdo el tiempo. Y además me escriben grandes cartas diciendo lo mucho que les gusta a Deusto o Alienta o lo que sea. Pero, digo, pero no mucho lo habrás mirado porque no habrás visto ninguna novela. Bueno, vaya, se trata de, si haces las cosas bien, seleccionas bien las editoriales y haces una buena propuesta. La propuesta consiste en carta de presentación, briefing y manuscrito. Las posibilidades son altas, con lo cual, básicamente, yo ayudo a la gente a hacer las cosas bien y, por tanto, en general, les suele ir bien. No tiene más secreto. ¿Y hay alguna barrera de entrada al curso? Es decir, claro, porque imagínate, ¿no? Que alguien que realmente no sabe escribir quiere hacer el curso. No sé si no importa porque puede aprender a escribir allí o.
No, simplemente esta persona no puede apuntarse igualmente, no, porque la primera parte del curso está pensado, digamos, te doy todos los tips para escribir bien. Lo cual, si no sabes escribir, bueno, lo primero que te voy a recomendar es que leas mucho, porque la mejor manera de escribir bien es leyendo mucho. Luego, hay personas que van más lentas porque tienen que hacer un trabajo previo de leer mucho y sobre todo leer mucho de lo tuyo. Si quieres escribir un ensayo sobre liderazgo, lo primero que te voy a decir es que leas a Warren Bennis, a Goleman, a Porter, a Drucker, a Badaraco, a todos los autores que han escrito los clásicos sobre liderazgo. Es decir, no puedes escribir un libro sobre liderazgo sin haber leído a los 10 autores clave en temas de liderazgo, ¿no? Lo cual, si vienes ya leído, te será más fácil. Si vienes que todavía no has leído nada, pues bueno, tendrás que hacer un trabajo previo. Pero bueno, el curso dura un año precisamente para esto, por esto. Claro. Porque hay gente que viene al curso, de hecho, con la obra prácticamente terminada. En este caso, lo único que tiene que hacer es ver los primeros módulos para cerciorarse de que lo ha hecho todo bien. Lo ha hecho todo bien, que decir, pues la novela no suele llevar prólogo, en el ensayo lo más importante es la introducción, que tiene que responder a 4 preguntas muy importantes. Bueno, ver que lo has hecho bien. Si ya lo has hecho bien, bueno, ya tienes todo el trabajo hecho. Si no lo has hecho bien, lo reescribes, ¿no? O cambias lo que haya que cambiar y luego ya puedes empezar con la parte de propuesta a las editoriales, que es la carta, el briefing y esto que decíamos, la selección de editoriales, etcétera. Con lo cual, al durar un año, bueno, hay gente que en realidad en 3 meses ya consigue el contrato editorial y en otros 3 está firmándolo en la Feria del Libro y hay gente que necesita más tiempo, pero bueno, no tiene mayor secreto tampoco. Antes de pasar a la parte final, que son unas preguntas así más rápidas y todavía más personales, yo sí que te quería preguntar, ¿cuál sería para ti el mayor talento que has descubierto? Uy, esta es una pregunta difícil porque si digo el nombre hay otros que No, quizá no falta que digas el nombre. No, a mí, hombre, digamos, los autores que no los he descubierto, no he descubierto yo, por supuesto, pero que sí de algún modo estoy más orgulloso de haber podido publicar y que a mí personalmente me encantan. Entiendo que haya otras personas que pueden no gustarle, es Ayn Rand. Es decir, Ayn Rand me parece una escritora brillante, tanto en sus novelas como en sus ensayos. Es cierto que en España tiene mala prensa, yo creo que fundamentalmente porque no la ha leído nadie. Si lees a Ayn Rand te das cuenta de que es la autora feminista por excelencia. No hay una autora más feminista que Ayn Rand y básicamente te basta con leerla, no tienes que hacer mucho más. Pero bueno, se ha leído poco y digamos, la gente siempre es más fácil utilizar etiquetas y además utilizarlas para descalificar. Con lo cual, evidentemente, Ayn Rand se descubrió sola, por así decirlo, ¿no? Pero sí, una de las cosas que digamos que más orgulloso estoy de haber aportado al panorama editorial español es no solo haber publicado Ayn Rand, sino sobre todo, que parece baladí, pero es importante, sobre todo económicamente, es haberla traducido de nuevo. Porque la traducción que teníamos en España, que es la que vendía Unión Editorial, era pésima, es una traducción de los años 60, donde básicamente el traductor pues no tenía medios, supongo, y la mitad de las cosas estaban inventadas. Incluso había personajes que en realidad no, y parte de censuras varias, tal, con lo cual ahora si uno quiere leer la obra de Ayn Rand, puede leer la obra de Ayn Rand, además a un precio muy económico y con una traducción, bueno, no voy a decir excelente porque quedaría feo, pero vaya, es una excelente traducción. Es decir, y lees Ayn Rand tal y como escribió Ayn Rand y con el significado que le quiso dar a Ayn Rand. Porque, claro, si no la entiendes, difícilmente la puedes traducir. Claro. Con lo cual, sí, algo, digamos, Doy fe que son buenos libros, de hecho, a ver, como esto no estaba preparado, pues no sé dónde. Ah, mira, aquí lo tengo. Tengo el de Himno, que me parece la leche, que es este de aquí, porque además tiene una parte sí, del original. totalmente, con sus notas y tal, y me pareció. Las correcciones de Ayn Rand. Sí. Además, yo particularmente soy muy fan de las tapas duras, entonces me pareció muy guay, la verdad. O sea, que no doy fe que es un pedazo de edición de todas las obras, que me parece que tienen
Mucho mérito. No, has salvado bien la pregunta, ¿eh? O sea, está perfecta esa respuesta. Pues si te parece, te voy a hacer las últimas preguntas, que si esta te ha parecido complicada, no espero que no me mates. Mira, lo primero que te quería preguntar, la idea es como contestar muy rápido, ¿no? Es ¿cuál fue tu primer trabajo y si recuerdas cuánto cobraste? Sí, mi primer trabajo fue en el almacén de mi abuelo Ostras. y simplemente me sirvió para comprarme una moto. Bueno, pues está muy bien eso. La otra pregunta es si contarías alguna unpopular opinion de tu sector, algo que puede ser medio controversial. Contarlo ahora, Sí, de mi sector, no sabía decirte. aunque yo creo que te has mojado, o sea, me refiero que has opinado con total libertad. No tengo, la verdad es que no tengo ningún, pero bueno, hay muchos problemas en el sector, pero no hay ningún problema que yo te diría, o así que pueda ser controversial. No sabría decirte, no es por no contestarte, ¿eh? No se Está me bien. ocurre algo. No, básicamente que se lee poco, ojalá leyéramos más, pero bueno, esto no lo vamos a cambiar ni tú ni yo. No me esperaba como esas diferencias tan grandes de España, incluso con países como Italia. Me ha Mm. sorprendido bastante. Era una cosa que no sé por qué será, no sé si tú lo sabes. No, porque ahí hay más tradición lectora y simplemente la gente lee más desde siempre. O sea, aquí estamos remontando. La pandemia ayudó mucho. Desde la pandemia leemos mucho más y sobre todo desde la pandemia la gente joven lee más, con lo cual seguramente tendremos generaciones futuras mucho más lectoras, pero en general en España, comparativamente, con nuestro Claro. entorno europeo, leemos poco. Insisto, y no es por falta de oferta, porque vas a una librería Ya. y tienes todos los libros que quieras. Sí, sí, totalmente. Porque podría ser que fuera por falta de oferta. Es decir, en los años 60 y 70 era por falta de oferta. Es decir, muchos libros no se traducían, bueno, era más complicado acceder al libro, pero ahora, digamos, ni los libros son caros, o no son, digamos, excesivamente caros, ni hay falta de oferta. Puedes leer cualquier libro, incluso puedes ir a las bibliotecas, vaya, que no digamos, puedes leer sin que te cueste nada y aún así se lee poco. Ya tengo dos preguntas más. Una es si tienes algún hobby o algo que te guste, has dicho que te gustaba leer, pero algún hobby que te dé vergüenza reconocer, ¿no? Lo que se dice en inglés un guilty pleasure. Uy, tengo muchos vicios. La mayoría conocidos. Fumo mucho, por ejemplo. No, así desconocido, ¿no? Creo que la gente que me conoce todos saben perfectamente cuáles son. No, lo que la gente suele pensar que lo que a mí me gusta leer son libros de economía y en realidad no. A mí lo que me gusta leer son novelas históricas. Y lo que leo, me gusta leer, digo, que la gente piensa, te lees todo, pero yo me leo las cosas de trabajo porque son de trabajo y hay que leérselas. Claro. Pero si me dices tú con qué disfrutas, y yo disfruto con una buena novela de romanos o de visigodos Ostras, o parecido. efectivamente no lo hubiese dicho, ¿eh? No, totalmente. Pero bueno, está bien. Y ya la última, que te va a dar risa, es ¿a dónde llevarías a alguien en una primera cita? Pues si tuviera mucho dinero, me lo pudiera permitir, y un poco enlazando con la respuesta anterior, a Roma. Mira, A Roma, a comer pizza y ver el Coliseo. oye, muy bien esa respuesta. La verdad es que ha habido respuestas muy aburridas en este podcast, otras muy extrañas, pero yo creo que esta ha sido muy buena, muy buena. Muchísimas gracias, Roger, De por nada, a ti, estar Irene. con nosotros. A todos los que nos estén escuchando cuando publiquemos el podcast, muchas gracias por llegar hasta el final. Y bueno, como decía al inicio, solo recordar que este podcast es posible gracias a Microwd y que si a alguien le apetece enterarse un poquito más de lo que hace Microwd y en algún momento aportar a las oportunidades que da Microwd a mujeres emprendedoras en América Latina, pues les animo a meterse en microwd.es. Y nos vemos en la siguiente entrevista. Un abrazo.